Muy buenos días, chicas. El día de hoy iniciamos nuevo tema. Este tema del día de hoy hace parte de las propiedades del texto. Recordemos que las tres propiedades del texto que hemos venido viendo en el transcurso del año ha sido la adecuación, la coherencia y la cohesión, que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Recordemos que adecuación, ¿cierto?, es que el contenido y el contexto y demás sean de la misma línea. Cuando hablamos de coherencia es que el texto tenga sentido lógico, ¿cierto?, que tenga un orden determinado, que las ideas vayan en un orden secuencial, es decir, que haya una progresión en el texto, ¿cierto?, que vayamos de lo micro a lo macro, por ejemplo. Listo. Entonces, ya que pues tenemos claro y lo hemos tenido en otros momentos qué es la coherencia, qué es la adecuación, hoy vamos a hablar de la cohesión, tercera propiedad textual. Entonces, esta cohesión es una propiedad textual que busca vincular los elementos lingüísticos que integran un texto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es unir las ideas, ¿cierto?, las oraciones, los párrafos, los capítulos, a través de una serie de elementos o conexiones discursivas, ¿cierto? A estas conexiones discursivas se les llaman mecanismos de cohesión, y es como lo que se usa para poder, digamos, unir ideas, unir oraciones, unir párrafos, ¿cierto?, y lograr que el texto como tal tenga una vinculación exitosa de sus elementos, ¿cierto? Es decir, que cuando se unan dos oraciones tengan sentido también, ¿cierto? Entonces, algunos de estos mecanismos de cohesión son la repetición, la elipsis, estos son figuras retóricas, ¿cierto? La elipsis, la deixis y los conectores discursivos. Estos son los cuatro que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre estos mecanismos de cohesión. Bueno, entonces vamos por el primer mecanismo de cohesión. Ese primer mecanismo de cohesión se llama la repetición o recurrencia. ¿Qué es la repetición? Su nombre lo dice, es la reiteración de determinados elementos o estructuras, es decir, es repetir palabras, ¿cierto?, que tienen diferentes tipos de función en el elemento que se repite, pero pues bueno, tienen intenciones diferentes, ¿cierto? O pues dependiendo del tipo que sea, el tipo de repetición que se dé. Por ejemplo, vean, hay cuatro tipos de repetición, ¿cierto? La repetición fónica, que es cuando se repiten sonidos, ¿sí?, que es el uso frecuente en la poesía. Bueno, ¿cómo les doy un ejemplo de esta repetición fónica? Entonces, el golpe de una puerta, toc, 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 ¿cierto? Eso es una repetición fónica, porque como tal no es una palabra, de hecho es una onomatopeya, porque cuando la escribimos estamos escribiendo un sonido como tal. En la poesía a veces se utiliza cuando se emplean las aliteraciones, las rimas, los acentos, que es repetición de sonido también, ¿listo? ¿Cómo es esto de la poesía de las rimas? Pues es que las rimas, cada estrofa, ¿cierto?, termina, digamos, bueno, la primera estrofa tiene que rimar con la última estrofa, ¿en dónde? En la última sílaba de la última palabra, ¿cierto? Eso es lo que se llamaría una repetición fónica. Luego está la repetición léxica. La repetición léxica es cuando se repiten palabras que pertenecen a una misma familia léxica. Ya vimos en algún momento que eran las familias léxicas, ¿cierto?, que es como, por decirlo así, el origen, la raíz de las palabras, ¿cierto? Entonces hay una repetición léxica cuando utilizamos varias palabras de la misma familia léxica, ¿cierto?, es decir, que tengan la misma raíz en un texto. Eso se llamaría repetición léxica. La repetición semántica es una repetición de significados, porque semántica es significados. Entonces dice, se repiten palabras relacionadas con un mismo concepto. Puede tratarse de sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos, bueno, palabras del mismo campo semántico. Es decir, se hace la repetición cuando utilizamos sinónimos para referirnos al mismo elemento. Entonces, no sé, estamos hablando de un hombre que es un criminal y después lo llamamos chico y lo podemos llamar muchacho o señor o la persona, o asimismo también podemos llamarlo el asesino porque en cierta forma hay una sinonimia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sería una repetición semántica.
Y una repetición sintáctica es cuando se repiten las mismas categorías gramaticales o las personas gramaticales o las estructuras sintácticas. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo así que es el tema de lo sintáctico? Pues cuando se usan, digamos, en algunas herramientas de la poesía, como repetir las preposiciones, las conjunciones, ¿cierto? Y te amaba tanto, y fue tan efímero ese amor, y así terminó nuestra historia, ¿cierto? Repito una palabra, ¿cierto? Que sí. Eso es una repetición sintáctica. Estoy repitiendo categorías gramaticales, ¿cierto? Estoy repitiendo la misma estructura sintáctica de la oración anterior, solo que cambio algunas palabras. Eso es una repetición sintáctica. El segundo mecanismo de cohesión, chicas, es la elipsis o supresión, ¿cierto? Es aquella que elimina algún elemento lingüístico, es decir, o sea, elimina alguna palabra que no hay problema si se elimina porque se puede sobreentender, ¿cierto? Veamos aquí un ejemplo para que entiendan la elipsis. Mire, Pedro trae las películas y tú, Antonio, las palomitas, ¿cierto? No voy a decir, y tú, Antonio, trae las palomitas. Aquí hay una elipsis, porque esta palabra que está acá se puede eliminar. Se sobreentiende que si Pedro es el que va a traer las películas, pues Antonio tiene que traer las palomitas. Se omite el verbo una vez, ¿por qué? Porque el verbo ya se mencionó acá y los dos van a realizar la misma acción que es traer algo, ¿cierto? Bueno, aquí digamos, por ejemplo, acá hay una omisión de grupo nominal. Entonces miren, Rocío y Silvia, grupo nominal, ¿cierto? Viven juntas. En julio alquilaron el piso. Aquí no hay necesidad de poner otra vez a Rocío y a Silvia, sino que se omite ese grupo nominal. Eso es lo que se llamaría, chicas, la elipsis, ¿cierto? Eso es elipsis. Listo, entonces ahora bien, el tercer mecanismo de cohesión que se usa, ¿cierto? Es la deixis. La deixis es otra figura retórica que consta en usar palabras que remiten a otras, que ya fueron nombradas en otro momento en el texto. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Pues es muy sencillo, vean. Es, digamos, reemplazar los sustantivos, lo que ya se había mencionado antes, por pronombres posesivos, por algunos adverbios, locativos, temporales, modales. ¿Cómo así? Miren, acá hay una deixis anafórica y una deixis catafórica, dependiendo de lo que queramos remitir, ¿sí? Es anafórica cuando se remite a algo que ya se mencionó, y es catafórica cuando se anticipa a lo que se va a decir, es decir, como que ya da sobreentendido que se conoce a ese elemento, o que se sabe que ese elemento es importante dentro de la historia. Veamos pues el ejemplo de deixis anafórica. Miren, España es un país de contrastes. Aquí se mezclan culturas muy diversas. ¿Qué hizo? Se usó palabras, ¿cierto? Este adverbio de acá de lugar, ¿cierto? Locativo, me remite a que a la palabra España, a un elemento que ya se mencionó, ¿cierto? Eso se llama deixis. Porque yo puedo decir, España es un país de contrastes. En España se mezclan culturas muy diversas. Pero evito eso y hago deixis y pongo una palabra que lo reemplaza. Ahora la deixis catafórica, o el segundo tipo de deixis, ¿cierto? Es aquella que se anticipa a lo que se va a decir. Veamos un ejemplo. Ellos siempre son los protagonistas, los alumnos, ¿cierto? Mire, aquí la deixis apareció acá, veanlo acá, el pronombre, ¿cierto? Ellos apareció primero. Ellos siempre son los protagonistas. ¿Quiénes? Los alumnos. Ahí ya nos presentan al elemento, ¿cierto? Entonces, la deixis o puede remitirme a otras ya nombradas en el texto o me anticipa a lo que se va a decir. Me anticipa que algún personaje o algún elemento va a aparecer. Para eso sirve la deixis. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que dice, observa cómo se combinan los mecanismos de cohesión en el texto. Aquí podemos ver los diferentes tipos, digamos, de repetición, como la repetición léxica, la repetición semántica, la elipsis y la deixis anafórica. Para eso, pues, lo pueden leer en su texto. Este tema del día de hoy está en la página 110 y 111. Ahora bien, ya el cuarto mecanismo de cohesión son los conectores discursivos, ¿cierto? O conectores lógicos, como los conocieron en otro momento.
Y pues bueno, son palabras o partículas o nexos empleados para enlazar ideas en un texto. Como les decía, pueden ser palabras, expresiones, ¿cierto? Hay muchísimos. Hay conectores aditivos, adversativos, concesivos, consecutivos, explicativos, ejemplificantes, organizativos. Dependiendo del conector lógico que yo quiera usar, pues se categoriza, ¿cierto? ¿Qué conectores lógicos usamos mucho? Ustedes usan uno todo el tiempo que es entonces, cuando redactan. Y la princesa entonces se fue al bosque y entonces se encontró con... Y entonces ustedes usan mucho ese conector discursivo. Conocer conectores discursivos es muy importante porque me ayuda a no solo quedarme en el entonces, ¿cierto? Sino usar el en otras palabras, sin embargo, por ejemplo, asimismo. Todas estas expresiones que se usan como conectores lógicos. Bueno, todos estos mecanismos de cohesión, ¿cierto? Se asocian en un mismo texto, ¿cierto? Para hacer que las oraciones, para que la idea anterior y la idea que vaya a seguir se unan de una forma correcta, ¿cierto? Es decir, que aseguran una concatenación a nivel gramatical, lexical y semántico. ¿Qué es una concatenación? Pues una unión, ¿cierto? Y una correcta escritura a nivel gramatical, que sería lo ortográfico, de signos de puntuación y demás, lexical, que son el uso de las palabras, ¿cierto? Y lo semántico, que son los significados. Eso sería muy bien, chicas, todo lo que tendríamos que ver el día de hoy acerca del tema de las propiedades del texto, la cohesión, ¿cierto? Vuelvo y digo, este tema lo encontramos en la página 110 y 111, entonces pues vamos a tomar apuntes. El título va a ser este, las propiedades del texto, dos puntos, cohesión, página 110, ¿cierto? Está eso. Y copiamos este párrafito de acá que dice: la cohesión es la propiedad textual que logra la vinculación entre los elementos lingüísticos que integran un texto. Ahí está esto, ¿cierto? Después de ese párrafito, esto de aquí no. Después del párrafito viene el primer subtítulo que va a ser repetición o recurrencia. ¿Listo? Permítanme un segundo. Copiamos lo que está dentro de la definición con la tablita. Lo mismo hacemos con elipsis, copiamos solo la definición de elipsis. Si quieren copiar uno de los ejemplos, lo copian, no es obligatorio, pero si lo desean hacer, pueden hacerlo. Luego copiar el tercer subtítulo que va a ser de ixis. Y copian el textico, el parrafito, con esta tablita acá, con el tipo de ixis anafórica y catafórica. Después de eso ponen el cuarto subtítulo que va a ser los conectores discursivos. Y copian hasta acá, lo que les vaya a señalar aquí en azulito. Después de copiar eso, cerramos nuestros apuntes con este último párrafito que dice: los mecanismos de cohesión se asocian en un texto, ese párrafito. Esos son los apuntes del día de hoy. Es importante que los tomemos, esto nos ayuda a interiorizar el saber. Bueno, y por último hay un tallercito en la página 111, el taller aplica, son 6 punticos. Sin embargo, ustedes simplemente van a hacer lo que yo les diga que vamos a hacer, que es el punto número 1 y punto número 2. En el punto número 1 pues dice: lee el fragmento y subraya los mecanismos de cohesión. Entonces leen, ¿cierto? Y subrayan donde haya elipsis, donde se vea la repetición y donde vean conectores discursivos. El segundo punto tiene que ver con los conectores discursivos, que dice: identifica en este texto los conectores discursivos. Entonces buscan dos, ¿cierto? Escriben de qué tipo son y pues explican, las justifican porque es un conector o qué función tiene ese conector. Eso es, chicas, todo lo que hay que hacer por el día de hoy. Ya saben, si tienen preguntas, dudas o inquietudes referente a el tema del día de hoy, lo pueden hacer entre el lapso de la clase. Espero pues les vaya muy bien, chicas, tengan un feliz día. Aquí voy a estar pendientes de sus dudas y inquietudes. Que estén muy bien, feliz día.